Continuamos en Noticiero 9 Federal Medianoche y es momento de recibir a nuestro colega, periodista y consultor, el señor Alberto Maína Méndez, con un nuevo tema. Un tema que, insisto, cada uno de los que él elige siempre está relacionado con el de la semana anterior, que usted lo puede encontrar en nuestras redes sociales. En esta ocasión, la nueva normalidad y lo híbrido en las empresas. ¿De qué se trata? ¿Sobre qué hace punto Alberto cuando marca lo híbrido en las empresas? De esto vamos a hablar con él. Alberto, buenas noches, bienvenidos como siempre. ¿Cómo estás, Guido? Muy buenas noches, gracias por la oportunidad como siempre. Y el tema que traemos hoy tiene que ver con estas sensaciones, escuchaba recién el informe, ¿no? Tiene que ver con lo que está pasando con la pandemia, con esta sensación de que, bueno, a medida que va avanzando la vacunación y la gente tiene de alguna manera más elementos para protegerse, muchas empresas empiezan a preguntarse si llegó el momento de volver al origen, ¿no? A que toda la gente que estaba trabajando a distancia, que las burbujas, que la gente que trabajaba por turnos, que toda esta dinámica que se armó a partir de todo lo que vivimos con la pandemia no llega a su fin. Y esta es la gran pregunta, porque claro, no hay respuestas definitivas en esto, Guido, sobre todo si tenemos en cuenta que venimos escuchando lo de la nueva cepa, no sabemos cómo va a ser el futuro, y las empresas se empiezan a plantear: ¿podemos seguir con el teletrabajo? ¿Podemos seguir con gente que viene en un turno y gente que viene en la otra? Digo, este dilema que tienen muchas empresas hoy no tiene una respuesta definitiva, pero es un tema que se está discutiendo mucho en el mundo empresarial. Tiene que ver con cómo reordenar los equipos de trabajo y cómo manejar la productividad de una empresa cuando tenés un grupo de personas que estuvieron durante algún tiempo lejos de la oficina, lejos de los lugares de trabajo habitual, o eventualmente viniendo, pero con todo un esquema de excesiva protección, sobre todo si no sabemos muy bien hacia dónde va la pandemia. Este tema de la hibridez, esta mezcla entre lo presencial y lo virtual, esta mezcla entre el teletrabajo y el trabajo en el lugar exacto donde se producen los acontecimientos, es el gran debate que se está dando en el mundo de las empresas, no solamente de las grandes empresas, también de las pequeñas, esas que justamente por no contar con los espacios suficientes, tienen que recurrir a estas mezclas para poder de alguna manera sostener los niveles de actividad. Recordemos, Guido, que hay mucha gente que ha pasado durante el año en periodos de aislamiento, a veces básicamente por una cuestión de prevención, ni siquiera porque han tenido que convivir con la enfermedad, pero esto le genera muchos problemas a las empresas y, por cierto, también a las personas que viven esta situación de una manera traumática. Te planteo lo siguiente, Alberto, en dos situaciones. Primero que nada, esto de hablar de la hibridez entre lo virtual y lo presencial nació en la obligación, ¿sí?, de quedarnos en nuestras casas durante la pandemia en el año 2020. Ya estamos en agosto del 2021. Para muchas empresas, la situación de tener mitad y mitad, por decirlo de alguna manera, es un problema, pero para otras, hoy está siendo una gran ventaja, ¿no? Porque se están dando cuenta, por ejemplo, de que gastan menos en luz en su empresa, gastan menos en alquiler si tienen que alquilar oficinas, y que de alguna u otra manera esto de la hibridez no va a desaparecer, llegó para quedarse. Quizás algunos elijan volver a la presencialidad 100%, otros miti-miti, y otros se larguen directamente a la 100% de virtualidad. Así es como lo estás contando, Guido. Lo que pasa es que cuando todo esto empezó, se imaginó un mundo de transición, ¿no? Entre lo que conocíamos hasta ahí y esto nuevo, que era casi una obligación. No había mucho margen de maniobra más que recurrir al teletrabajo, a la distancia, a la virtualidad. Ahora, a medida que las restricciones se fueron relajando y que los permisos se fueron habilitando, y ya teniendo la posibilidad de recuperar parte de esa normalidad, algunas empresas, como bien decís, le encontraron el beneficio a esta forma de trabajo. Y también hay que decirlo, muchos colaboradores de las empresas también ven en la posibilidad de trabajar desde su casa o venir menos cantidad de días al trabajo o menor cantidad de horas, también ven una virtud, una ventaja. Se gasta menos tiempo, se invierte menos dinero para el transporte, se te ahorras un montón de inconvenientes y hasta podés disfrutar, entre comillas, de la comodidad de estar trabajando en casa. Ambos sectores se vieron muy beneficiados, pero ahora también es cierto que hay una demanda de presencialidad. Hay algunos sectores de trabajadores, de empresas, que extrañan la presencialidad
y se plantean, bueno, esto se está mejorando, si se mejora podemos volver entonces hasta estar todos juntos, a compartir, a socializar, y ahí se cruzan estos temas entre la gente que quiere volver, los que ya no quieren volver, las empresas que encontraron soluciones en el trabajo a distancia, las que encontraron problemas en el trabajo a distancia. Digo, acá se mezclan realidades y por eso decía cuando presentaba a la columna, es un tema que no tiene respuesta definitiva, que está buscando una respuesta y probablemente las soluciones sean muy variadas, Guido. Habrá empresas que quedarán como originalmente estaban y volverá toda la normalidad. Algunas otras habrán encontrado en esta mixtura la posibilidad de una nueva forma de ver el mundo y algunas otras, inclusive, ¿por qué no?, se quedarán con eso que parecía una transición como un valor, una posibilidad concreta de mejorar su forma de trabajo. Este es el dilema que viven las empresas en el mundo y nuestra región no es ajena a esto. Lo estoy escuchando todo el tiempo en nuestras provincias, Guido, con empresas no tan grandes, medianas, que tienen 15, 20 empleados, que también tienen este problema, también tienen este dilema y se lo están planteando todos los días, ¿no? ¿Volvemos otra vez a foja cero o eventualmente nos trazamos una nueva línea de trabajo independientemente de las restricciones, independientemente de la variante Delta, las vacunas y todo lo que se está discutiendo hoy? Digo, ahora ya no es una obligación, ahora empieza a ser una elección. Esa última frase me gusta, no es una obligación, es una elección. Está claro que no todos los rubros empresariales podrán tomar una decisión respecto a modificar lo que hacían prepandemia, ¿no? Porque tienen la necesidad de la presencialidad sí o sí, porque allí Exacto. Es donde está la producción, ¿no? Por maquinaria, por materia prima, por logística, por lo que sea. Ahora, también hay empresas que jamás se imaginaron la posibilidad de trabajar virtualidad, que hoy lo están aplicando, están cambiando los paradigmas que hablábamos la semana pasada respecto a cantidad de horas productividad, y están empezando a explorar un mundo que no solo en lo laboral y empresarial, sino en todos los ámbitos de la vida, nos está encontrando en el descubrimiento que es justamente el mundo virtual. Fíjate que inclusive en empresas muy pequeñas, muy chiquitas, inclusive comercios, sí. Se da esta mezcla. Necesitas estar físicamente porque el cliente te demanda físicamente. Pero cuidado que hay un montón de tareas que lo hacen equipos de trabajo administrativos que no tienen necesidad de estar físicamente compartiendo ni siquiera los horarios con los que están el resto del personal que trabaja cuerpo a cuerpo en la trinchera. Digo, también en empresas pequeñas se empezó a descubrir la ventaja de, bueno, llevar el papeleo, la contabilidad, la administración, con rutinas absolutamente diferentes a las anteriores, en las que tampoco había mucha lógica por la cual tuvieran que convivir en horarios, y sin embargo ese era el formato que utilizaba ese pequeño comercio, esa pequeña empresa, donde el staff administrativo y el staff comercial estaban en los mismos horarios como si fuera esa una necesidad. Hoy descubrieron que no lo es, descubrieron que pueden hacer las cosas de otra manera, y se están preguntando ahora, ¿no? ¿Ahora qué podemos? ¿Volvemos hacia atrás o nos quedamos con este nuevo formato? Alberto, es momento de que las empresas decidan si se suben a la ola o se bajan y corren el riesgo de que los tape. A ver, estamos en tiempo de incertidumbre. La tercera ola, o como le quieras llamar a esto que se avecina, nos deja todavía un camino de incertidumbre tan o preocupante como el de comienzo de año con la segunda ola, ¿no? Porque no sabemos la magnitud de esto que viene. Lo que sí sabemos es que ya no volvemos seguramente a aquella primera cuarentena dura, porque aprendimos, porque entendimos cómo funciona, porque sabemos que podemos convivir con esto, con ciertos protocolos y cuidados. Lo que sí deben hacer las empresas hoy es preguntarse esto y buscar una solución en la medida de su propia actividad. Cada empresa es un mundo, cada actividad tiene dinámicas distintas. Lo que sí me parece que todos los empresarios, la alta dirección de las empresas está, digamos, llamada, invitada a un gran debate puertas adentro con sus colaboradores para encontrar soluciones en este nuevo formato que probablemente no se parezca al primero. O tal vez sí, Guido, tal vez mucha gente decida finalmente volver como estaba todo antes de la pandemia y a intentar un camino similar al ya conocido. Pero creo que es el momento de la discusión, el momento del debate, y creo que va a ser muy sano para las empresas plantearse este tema hoy
y no seguirle solamente el ritmo a las urgencias del día a día, ¿no? Tiene que ver también por cuestiones generacionales, ¿no? Aquellos empresarios que tengan entre 40 y 50 años, quizás 35, decidan volver a la antigua o a la normalidad pre-COVID, no me salía la palabra, disculpen, y aquellos empresarios jóvenes de menores de 30 o menores de 35 que son más que nada nativos virtuales empiezan a explotar este cambio de paradigma. Sí, lo interesante de lo que pasó, Guido, es que muchas generaciones que no estaban familiarizadas con esta posibilidad, me parece que descubrieron un mundo absolutamente fuera de su radar, y eso probablemente lo saludable, ¿no? Algunos se adaptarán mejor, otros con más tiempo, pero lo cierto es que me parece que todas las generaciones se vieron, digamos, invitadas a revisar esta chance, y hoy se están preguntando en voz alta si este descubrimiento, casual probablemente, circunstancial, no será probablemente una nueva chance de mejorar los estándares de productividad, que los colaboradores de las empresas trabajen más cómodos, en un ámbito social probablemente mejor, y hasta diría yo con mejores resultados sociales y económicos para la empresa. Es un debate, insisto, irresuelto. La gente todavía no tiene una definición sobre esta cuestión, pero me parece, por lo que me está pasando en la experiencia profesional, que es un debate que se está instalando cada vez con más fuerza, que no encuentra respuestas definitivas, pero que las está buscando, y en buena hora que eso empiece a pasar. Significa de alguna manera que estamos superando lo peor de la pandemia, y también significa de alguna manera que los seres humanos somos capaces de aprender. Alberto, la última, y esta es más que nada una pregunta porque tiene que ver con nosotros, los medios de comunicación. ¿Han sido los medios, entre otros rubros, los que más han descubierto este alcance de esta hibridez en cuanto a la presencialidad y la virtualidad? Se me ocurre la radio, ¿sí? Que aparte se ayornó y le agregó esto del Zoom y de hacer radio desde cada una de las casas y que para el oyente sea como si estuvieran en el estudio. Me viene al pelo tu pregunta, porque hace 2 años atrás, cuando todavía no estaba la pandemia, uno que es consumidor de noticieros, digamos, y que ve los locales, pero también ve los nacionales y los internacionales, se daba cuenta que había cierta resistencia en la Argentina a utilizar este tipo de tecnologías, ¿no? Preferían el invitado en el piso, preferían la comunicación directa, la búsqueda del vivo, y de pronto los canales internacionales ya habían empezado a hurgar en mecanismos como, por ejemplo, la comunicación por Skype. Las grandes cadenas internacionales de noticias recurrían a ese mecanismo todos los días, ¿no? Y no había pudor alguno para utilizar esa tecnología. Sin embargo, en la Argentina había un poco de resistencia. Hoy creo que la hemos normalizado y se ha universalizado en buena hora, así que todos esos descubrimientos también llegaron a los medios de comunicación, y me parece que le han encontrado la vuelta, ¿no? Porque ahora pueden entrevistar a personas prácticamente de cualquier lugar del planeta, y eso abre un abanico gigantesco y genera oportunidades fascinantes. Perfecto, Alberto. Muy interesante el tema y que sin duda está muy relacionado con la columna que hemos hecho el jueves pasado, que ya se encuentra en nuestro canal de YouTube y que invitamos a todos a verla para poder también complementar esta información que acabamos de intercambiar respecto a la que hicimos la semana pasada. Un placer como siempre, Alberto. Un abrazo grande y hasta la semana que viene. Te espero el jueves que viene. Allí pasaba Alberto Mena Méndez, periodista y consultor. El cambio de paradigma en cuanto a la hibridez de trabajar de forma presencial o de forma virtual. Algo que lo tenemos muy en claro porque lo vivimos prácticamente a diario en cada red social, en cada portal, en cada medio de comunicación, en esto de la presencialidad o virtualidad en las escuelas y en la educación. Es lo mismo, pero al nivel empresarial. Nosotros cerramos este tema y continuamos con la siguiente síntesis informativa.